Buenos días a todos, profesores, estudiantes, autoridades. En nombre de la Universidad Monte Ávila, queremos dar la bienvenida al Padre Bernardo Estrada. Es para nosotros un gusto y un honor que generosamente nos dedique la mañana de hoy con esta conferencia sobre una pregunta que quizás pocas veces nos hacemos. ¿Quién escribió la Biblia? Génesis de los Evangelios. El Padre Bernardo Estrada Barbier es ingeniero químico, doctor en Teología Bíblica de la Universidad de Navarra y en Filología Bíblica Trilingüe de la Universidad de Salamanca. Ha sido vicerrector académico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, director de investigación y director de estudios de la Facultad de Teología en esa universidad. Además, fue secretario general del Centro Académico Romano de la Santa Cruz. Actualmente es el director de la Maestría en Teología de la Universidad de La Sabana, muy querida por nosotros, donde también es capellán. Entre sus publicaciones están El Sembrador, Perspectivas teológico-hermenéuticas de una parábola, Estudios de Teología Bíblica del Nuevo Testamento y Así nacieron los Evangelios. De nuevo, muy agradecidos por su valioso tiempo, estamos seguros que será una oportunidad muy provechosa para todos nosotros y sin más con ustedes, el Padre Bernardo Estrada. Un aplauso. Muchas gracias, Carolina. Gracias al doctor Guillermo por esta invitación tan agradable, la posibilidad de estar con ustedes aquí y contarles un poco acerca del trabajo que he hecho en los últimos tiempos. Yo traje un ejemplar del último libro que publiqué, que se llama Así nacieron los Evangelios, y que lo traigo para la biblioteca de la universidad, por lo tanto lo entrego al señor rector. Y entonces, podemos decir, bueno, el tema de los Evangelios es un tema siempre apasionante. Cuando uno se pone a leerlo y descubre lo que es la vida de Jesús, perdón, si algunos dos de los que están atrás, aquí hay 2 puestos libres, si vayan ocupando para que no se queden sentados en el suelo, como les parezca. Muy bien, entonces, cuando pensamos en los evangelios, nos damos cuenta de que nos cuentan la vida de Jesús. Ciertamente que es un personaje único en la historia. Y para los cristianos, los católicos creyentes, sabemos que es además el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, Dios que toma nuestra naturaleza humana y viene a vivir entre nosotros. Es algo extraordinario. Cuando especialmente, como saben ustedes, la vida de la Iglesia Católica gira alrededor del culto, lo que se llama la liturgia, donde las oraciones que realiza la Iglesia al mismo tiempo son una muestra de su fe. Entonces, como saben ustedes, toda la vida de la Iglesia gira alrededor de 2 grandes momentos. Por un lado, la Navidad, que tenemos el momento en que el Hijo de Dios nace y se hace hombre. Y luego la resurrección, el momento en que el Hijo de Dios, después de padecer y morir por nosotros, vuelve a la vida por su propio poder, el poder de Dios y del Espíritu Santo, por el cual Cristo resucita y vive para siempre. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. Y en cierto modo, todo aquello que vive la Iglesia durante el año es algo que está plasmado en el texto de los Evangelios. Cuando uno lee el Concilio Vaticano II, que ya, bueno, fue hace bastantes añitos, dentro de 2 años va a cumplir 60 años de haberse clausurado.
En el Concilio Vaticano II se decía: nadie duda que entre todos los libros de la Biblia, de la Sagrada Escritura, los evangelios ocupan una posición de privilegio, una posición de excelencia. ¿Por qué motivo? Porque nos cuentan la vida y las obras de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre. Ese es el motivo por el cual los cristianos, lógicamente los cristianos católicos, también junto con nuestros hermanos cristianos no católicos, consideramos el Evangelio o los Evangelios el libro fundamental de nuestra vida. Y verdaderamente, no sé si a ustedes les pasa, pero si abren los Evangelios y leen todos los días un poquito, por ejemplo un capítulo, además de leerlos todos en 6 meses, porque es muy rápido, se darán cuenta de que cada vez que uno lo lee es como si le fuera descubriendo unas capas más profundas. Al principio lo lee uno y se queda con unas ideas. Al volverlo a leer, dice: pero esto no lo había leído nunca, ¿dónde es que estaba? Y una tercera lectura y lo mismo. Cada vez que se lee, se va profundizando en el texto, y eso es algo que efectivamente en los evangelios pues causa admiración por una parte, y por otra no tanta. Para los que somos creyentes sabemos que el evangelio lógicamente ha sido escrito porque Dios inspiró a unas personas para que contaran la vida de Jesús. Pero bien, algunos de ustedes cuando han leído el Evangelio se podrán preguntar, en muchas veces aparecen diálogos, palabras de Jesús con sus discípulos, con los adversarios, o simplemente sus enseñanzas, sus catequesis, sus parábolas, los discursos diríamos morales, donde el Señor nos da una serie de reglas de comportamiento para mejorar nuestra vida, porque es eso. Entonces uno se preguntaría, pero esas palabras que aparecen en los evangelios son exactamente las que Jesús pronunció. Es una buena pregunta. Y bueno, vamos a intentar contarles un poco. Efectivamente, cuando me preguntaron sobre el tema de nuestra conversación aquí, pues puse lo de la génesis de los evangelios, cómo se formaron los evangelios. En el año, cuando estaba terminando el Concilio Vaticano II, apareció una grande polémica en torno a la escritura de los evangelios y cómo había sido su proceso de formación. Y entonces, junto con la publicación de los documentos del concilio, apareció un documento precisamente dedicado a eso. Es una instrucción que el tema es sobre la verdad histórica de los evangelios. Y de ahí podríamos partir. Efectivamente, en la antigüedad, cuando se hablaba de evangelio, se refería, ustedes saben que la palabra evangelio en griego significa buen anuncio o buena noticia. A veces la llaman la buena nueva. Buena porque efectivamente nos trae unas realidades muy positivas que nos comunica, y nueva porque siempre cuando investigamos la vida de Jesús descubrimos cosas nuevas, descubrimos efectivamente realidades que para nosotros nos suenan a completa novedad, y es lógico porque Dios como siempre nos va como haciendo descubrir nuevas realidades en la lectura del texto, lo que decíamos antes. Pues bien, ya desde la antigüedad, evangelio quería decir nueva noticia, buena noticia. Y los cristianos ya desde el principio se preguntaban, bueno, ¿estos evangelios contienen historia o no la contienen? Efectivamente, cuando las personas que han asistido, por ejemplo, a los oficios de Semana Santa, la semana pasada, se dan cuenta cuando se va narrando la pasión de Jesús, todos aquellos hechos, la presentación ante el juez romano, el procurador de Judea, los ataques por una parte y por otra, en cierto modo la defensa, pero es la que hace Jesús solo.
porque se encuentra allí. Luego la condena a muerte, la ejecución. Claro, son hechos históricos. Dense cuenta que nuestra profesión de fe, la que hacemos nosotros los domingos cuando asistimos a la Eucaristía, se dice que Jesús padeció bajo Poncio Pilato. En la fe cristiana se está constatando un dato histórico, comprobable en la historia de la humanidad. Y efectivamente, si ustedes, algunos seguro que habrán ido ya a Israel, algunas personas, en el Museo de Israel se encuentra una placa de piedra en donde figura una inscripción que dice: Poncio Pilato, gobernador de la Judea, en honor del emperador Tiberio César, en el 10º año de su imperio. Allí quedó escrito, para que no haya dudas, que efectivamente Jesús padeció bajo Poncio Pilato. Entonces podemos decir, los evangelios son libros de historia. Bueno, libros de historia no los llamaría. Yo los llamaría libros con contenido histórico. Pero esencialmente, ¿qué son los evangelios? Son libros que me quieren comunicar una realidad, una verdad. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, al final del capítulo 20, ya prácticamente terminando el libro, el evangelista dice: muchas otras cosas hizo Jesús y dijo que no están contenidas en este libro. Estas cosas fueron dichas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos da la clave de lo que son los evangelios. Los evangelios son unos libros que quieren suscitar nuestra fe para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero entonces nos podríamos preguntar, si son unos libros que quieren suscitar nuestra fe, entonces no contienen historia. Nosotros decimos, una cosa no quita la otra. En realidad los evangelios son unos libros que tienen como objetivo acrecentar nuestra fe, pero al mismo tiempo los datos que contiene son hechos históricos vividos y verificados también por la historia universal. En eso diríamos que hay un evangelista especialmente atento, que es el tercer evangelista, San Lucas. Cuando San Lucas quiere presentar el comienzo de la vida pública de Jesús, ¿qué hace? Empieza a dar una serie de datos que perfectamente van de acuerdo y lógicamente encuentran su verificación en la historia universal. Yo les leo, capítulo 3 de San Lucas. Dice: en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, ya nos está diciendo algo claro, Tiberio ocupó el imperio romano 2 o 3 días después, bueno, en realidad que se dice el mismo día en que murió Augusto. Augusto murió el 19 de agosto del año 14. Entonces, año 15 de Tiberio César, aunque ellos contaban el primer año, es más, el año nuevo en toda la provincia de Judea comenzaba el 1 de octubre, o sea que desde agosto a octubre ya fue el primer año. Y a partir de octubre el segundo, se calcula que el año 15 puede ser el 27 o 28 de la era nuestra. Luego dice, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, un dato incontrovertible del gobernador. Cuando su hermano, dice, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene. La Palestina había sido dividida en 4 regiones, gobernada cada una por un hijo de Herodes, y por eso se llamaba tetrarquía. Cada uno tenía una 4ª parte del reino. Luego dice, bajo el pontificado de Anás y Caifás, dirigió Dios a Juan la palabra, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta? Cuando se quiere encuadrar la vida de Jesús, nos pone una serie de datos históricos que se pueden perfectamente comprobar y que nos dice que Jesús existió en
bueno, en la tierra podríamos decir, y vivió su vida en un momento determinado del Imperio Romano con una serie de datos que están allí. Pero bien, ¿de dónde arrancan los evangelios? En realidad, el punto de partida es la vida de Jesús. Claro, Jesús, el Hijo de Dios, viene a la tierra y empieza a predicar. ¿Y qué nos predica? En realidad lo que llaman los evangelios, el reino de Dios. ¿Sí? Hay un libro que les recomiendo, aunque hay que irlo leyendo poquito a poco, pero es muy interesante. Fue el libro que escribió el Papa Benedicto, que lo terminó cuando estaba acabando su pontificado. Bueno, a principios, a mitad más o menos, que se llama Jesús de Nazaret. Él escribió un libro en 3 volúmenes sobre la vida de Jesús, y ahí contaba el Papa, él decía, yo toda la vida, siendo como era un gran teólogo, dice, el sueño de un teólogo es poder algún día escribir una vida de Jesús, y él la escribió. Entonces, allí, en ese libro nos habla de cómo efectivamente el punto de partida también de los evangelios es la vida de Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él, por ejemplo, dedica un capítulo a lo que les decía antes. ¿Qué es el reino? Cuando Jesús hablaba y decía, el reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir con reino de Dios? ¿Que Dios no estaba presente antes y ahora lo está de una manera particular? Eso es cierto, porque claro, el hecho de que el propio Dios se haga hombre y venga a la tierra y esté con nosotros, que pise este suelo, el mismo que estamos pisando nosotros, es algo increíble. Efectivamente. Por eso hay un texto de la Sagrada Escritura del profeta Baruch que dice, fue visto en la tierra y conversó con sus hermanos los hombres. Y ese era Dios, y es Dios. Es algo que sorprende. Lo que pasa es que en nuestra fe cristiana ya nos acostumbramos incluso a las cosas más grandiosas, incluso al hecho de que Dios ha venido aquí, ha estado con nosotros, ha hablado con nosotros, bueno, con nuestros antepasados, pero da lo mismo. Eso es algo sorprendente. Entonces, si además la vida de Jesús, Él empieza a realizar una serie de milagros, anuncia el reino. Volvemos al libro de Benedicto un momento. El Señor anuncia el reino, que significa que los dones de Dios, su gracia, la conversión llega a todos los hombres. Y al mismo tiempo, esa gracia de Dios, gracia significa un don gratuito que Dios da, llevaba consigo también un poder, el poder de hacer milagros. Entonces, Jesús dice, por ejemplo, yo vengo de parte de Dios. Eso lo han dicho muchos personajes en la historia de la humanidad, incluso fundadores de otras religiones. Pero claro, Jesús además lo demostró. Durante su vida realizó unos milagros grandiosos. Incluso resucitó, hizo volver a la vida a 3 personas, según nos cuentan los evangelios. Primero, al hijo de una señora viuda que se encontró por la carretera cuando llevaban a su hijo a enterrar al cementerio, y Jesús se llena de dolor al ver que era el único hijo de esa pobre señora y que no tenía ningún medio de ayuda sino ese hijo que le quedaba. El Señor se conmueve y lo devuelve a la vida y se lo entrega a su madre. Después se encuentra ante un jefe de la sinagoga que le pide que vaya a ver a su hijita que se está muriendo. El Señor llega, cuando llega ya está muerta, nos dice el evangelista. El Señor la toma de la mano, la levanta y le vuelve a dar la vida. Ese jefe de la sinagoga se llamaba Jairo. Y luego el milagro más grande que hace el Señor durante su vida, que es la resurrección de su amigo que se llamaba Lázaro. Llevaba 4 días enterrado. Y cuando el Señor dice que hablan en el sepulcro, las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, si ya está oliendo mal, ¿para qué lo vamos a abrir? Y Jesús dice, si tú crees, verás la vida. Y efectivamente,
Cuando abren la tumba, él grita y dice: Lázaro, ven afuera. Y aquel muerto resucita y vuelve a vivir. Pero de todos ellos tres, los evangelios no nos dicen que después se quedaron viviendo hasta la eternidad, no, se volvieron a morir cuando les llegó su tiempo y nada más. En cambio, el gran milagro que hizo Jesús fue el de morir dando su vida por nosotros y luego volver a la vida con su propio poder. Eso es lo que celebramos el domingo y que ahora todavía estamos celebrando, porque la fiesta de la resurrección es algo tan grande que la iglesia la celebra 8 días seguidos para recordarnos el gran milagro con el que Jesucristo demostró que es el Hijo de Dios y que aquello, el mensaje del reino que predicaba, era verdadero y que traía un mensaje de salvación. Claro. Otro gesto de Jesús que llamaba mucho la atención, su enseñanza. Ahora, cuando Carolina decía que el primer libro que publiqué, que era sobre las parábolas de Jesús, allí trabajé un poco en la parábola del sembrador. Pues bien, la enseñanza de Jesús en parábolas es algo extraordinario, tanto que los mismos evangelios nos cuentan de que cuando Jesús terminaba de hablar, dice San Marcos, la gente estaba admirada y asombrada, dice, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los estudiosos de la ley del pueblo judío con los que Jesús a veces dialogaba, a veces discutía, a veces también buscaban, podríamos decir, soluciones a tantos problemas que tenía la Sagrada Escritura y la ley. Porque no les digo que leer la Biblia sea todo fácil. Muchas veces leemos algo y no lo entendemos. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios nos ayuda cuando tenemos buena voluntad de leer la Escritura y poco a poco vamos entendiendo también lo que nos dice. A veces con ayuda de los intérpretes, que normalmente en la iglesia llamamos los exegetas, los que explican, porque la palabra exégesis en griego significa explicación. Pues bien, de la vida de Jesús también la gente se quedaba boquiabierta cuando empezaba a contar los misterios del reino por medio de parábolas. Y son unas parábolas increíbles, que a veces dejaba a la gente asombrada. No sé si ustedes, sin duda que muchos de ustedes han leído el Evangelio y además lo han leído con frecuencia. Otras personas lo habrán leído también, aunque esporádicamente. Pero cuando uno lee las parábolas se da cuenta de que es una enseñanza única, tantas veces porque se encuentran con una respuesta o una solución que nadie se espera. Les pongo solo un ejemplo. El Señor que llega a comer a casa de un fariseo, un amigo suyo que se llamaba Simón. Cuando llega a casa aparece una mujer que era pecadora pública. Bueno, estaba por ahí, había oído hablar de Jesús y se va donde él a pedirle perdón. ¿Y cómo le pide perdón? Se arrodilla ante él y empieza a besarle los pies y a bañarlos con sus lágrimas, una escena bellísima, y lo secaba con su pelo, que se ve que tenía pelo largo. Entonces el fariseo se queda sorprendido y dice: pero si este hombre fuera un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces Jesús le dice: Simón, tengo una cosa para proponerte. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios, bueno, el denario era siempre una moneda que significaba el sueldo de una persona en un día, o sea que podían ser 50 denarios, podían ser más o menos unos, ¿qué pondríamos? $500, más o menos. Y el otro le debía 500, que eran $5,000, ya una cifra un poco más. Entonces seguro que Simón se queda pensando y dice: claro, él está hablando de la mujer y de mí. Yo le debo solo 50 a Dios porque yo he cometido pecados muy chiquitos. Esta, en cambio, con los pecados que ha cometido le debe 500. ¿Habrá pensado Simón?
Pero ¿qué hace Jesús? Que en un momento, cuando ya tiene a Simón allí, cambia las reglas del juego y dice, no teniendo que pagar ninguno de los dos, a los dos les perdonó la deuda. Y entonces viene la pregunta de Jesús y dice, ¿cuál de las dos personas queda más agradecida? ¿Y cuál lo amará más? Entonces Simón tiene que reconocer, aunque él se había puesto en los de 50, tiene que reconocer, dice, bueno, aquel a quien más perdonó. Y entonces el Señor empieza a decirle, ¿ves esta mujer? Mira lo que ha hecho por mí. Yo llegué a casa y tú no me diste un beso de saludo. Ella, en cambio, desde que llegué me ha besado los pies y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, los ha lavado con sus lágrimas. Claro, dice, entonces, a ella se le ha perdonado mucho, efectivamente, porque ha amado mucho. Y entonces, o al revés, ha amado mucho porque se le ha perdonado mucho. Las dos frases son equivalentes. Entonces, Jesús en sus parábolas de pronto deja desplazado al que se creía en la posición más segura. Eso por decirle solo una parábola. Hay varias así, claro, que en el Evangelio, que son muy bonitas. O sea, la enseñanza de Jesús dejaba huella. Las personas que oían al Señor, aquello no se les olvidaba. Y por eso están en los Evangelios. Porque ¿quiénes oyeron la enseñanza de Jesús? Pues sus apóstoles. Esa es la otra cosa. Jesús, cuando empieza su vida, escoge 12 personas. Y eso no es una cifra, digamos, así que de pronto se le ocurrió. No, Señor. Ustedes saben que todo el pueblo de Israel estaba constituido por 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando Jesús escoge 12 apóstoles, está diciendo que en cierto modo, sin estar pregonándolo, pero que Él está estableciendo el nuevo Israel, con 12 discípulos, de la misma manera que el antiguo Israel tenía 12 tribus. O sea que eso es un gesto, es un comportamiento de Jesús en donde hace ver que Él era el Mesías. Claro, ustedes han oído hablar de la palabra Mesías, incluso aquí como también en nuestros países de América Latina, pues hay gente que se llama Mesías incluso. Esta semana conocí uno, por ejemplo. Entonces, con ese nombre, que no es un nombre muy común, pero bueno, de todo se da en la viña del Señor, ¿no? Pues bien, ¿qué significa el Mesías? El ungido de Dios que tenía que salvar a su pueblo. Entonces Jesús hace una serie de gestos con los que está haciendo ver que Él va a ser el Salvador no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Sus milagros, sus enseñanzas y sobre todo su resurrección, donde confirma todo lo que había dicho y hecho. Y junto con eso, la elección de los 12 apóstoles. Jesús crea un grupo al que llamará iglesia. Iglesia es una palabra que venía del griego. Ustedes saben que en Atenas, cuando gobernaba un grupo de ancianos, ese grupo se llamaba eclesía, que traducido al español se llama iglesia. O sea que Jesús crea un grupo de personas con las que realiza su reino. Y entonces, si nosotros queremos decir o pensar dónde está el origen de los evangelios, decimos en la vida, en la enseñanza y en las obras de Jesús. Ahí está, porque los evangelios lo que nos cuentan es eso. Por ahí habíamos empezado, cuando decía entre todos los libros de la Escritura, sobresalen los evangelios por su excelencia, ya que son los únicos libros que contienen la vida y las obras de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero bien, Jesús muere, resucita, ¿y qué queda? Quedan sus apóstoles. Y no solo, quedan también muchas personas que lo habían escuchado durante su vida, porque los que oyeron a Jesús no solo fueron los 12.
Es más, si leemos a San Lucas en el capítulo 10, nos dice que el Señor escogió otros 72 discípulos a los que fue enviando por todas las ciudades de Palestina. Palestina en realidad es un nombre, ¿cómo lo llamaríamos? Anacrónico un poquito, porque la primera persona que llama toda esa región Palestina es el emperador Adriano en el año 130 después de Cristo. Pero es una palabra que ayuda mucho a ver lo que era la región geográfica. Cuando Israel se establece allí, los que habitaban eran los Filistim, los filisteos, que eran los dueños y los ocupantes de toda la región. Por lo tanto, la región de los filisteos se llamaba Palestina. Bien, cierro ese pequeño paréntesis y entonces el Señor tiene también un grupo de 72 a los que va mandando por todas partes a predicar. Y luego las multitudes que lo oían. En los evangelios sabemos algo. En un momento Jesús empieza a predicar y la gente se le va pegando, hasta que llega un momento en que se da cuenta que hay una multitud detrás de él, que se han ido con él hasta un desierto y no tienen que comer. Entonces se le mueve el corazón y le dice a los discípulos: me da compasión esta gente, lleva 3 días detrás de mí y no tienen que comer, ¿qué hacemos? Los discípulos dicen: para darle a comer a estos necesitamos, dice, 200 denarios, o sea, unos $2,000 para darle de comer a toda esta gente. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor dice: que se sienten. Y empieza, dice: ¿cuántos panes tienen? 5 panes. Vayan repartiéndolos entre la gente. Y empiezan a repartirlo y aquellos panes se multiplican, y uno y otro y otro y otro, y así los peces que llevaban también, hasta que todos comen y se quedan saciados. Tanto que el Señor dice: recojamos las sobras, las migajas, bueno, que no eran tan migajas, ya se ve. Y entonces de aquello recogen 12 canastas o canastos llenos de sobras de pan, o sea que les dio mucho de comer. Entonces allí dice el evangelista que los que comieron eran 5,000 personas. O un poco más, porque bueno, a veces en Israel, que tenía una cultura un poco más quilista, bueno, era la época en que, claro, démonos cuenta que hay muchos países donde solo hasta el siglo XX las mujeres tuvieron derecho de voto. Antes votaban solo los hombres. Pues en Israel, cuando el evangelista cuenta, dice, eran 5,000 hombres más mujeres y niños. O sea que eran muchísimos más. Entonces al Señor no lo seguían solo 12, no lo seguían solo 72, lo seguían las multitudes. Cuando Jesús muere y sobre todo resucita, viene una primera realidad a la mente de los apóstoles: este hombre era hijo de Dios, si no, no hubiera podido volver a la vida por su propio poder, como ellos mismos lo comprueban. El Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret dice: la resurrección de Jesús es algo tan impresionante que después de la muerte Jesús entra en la vida de Dios mismo, en lo que es, y ya no vuelve a morir nunca más, vive para siempre. Eso ya es algo grandioso, pero mucho más grandioso lo que nos ha dejado a nosotros, que después de morir también resucitaremos con Cristo y tendremos una vida que no se acabará nunca, porque participamos en la resurrección de Cristo. Pero bien, los apóstoles, ¿qué empiezan a anunciar? El misterio de la resurrección. Si alguno de ustedes esta semana de Pascua ha asistido a la Eucaristía, se dará cuenta de que el primer discurso que hace San Pedro es precisamente hablando de esa realidad. Dice: ese Jesucristo que ustedes, los sumos sacerdotes judíos, entregaron a las autoridades romanas, ese ha resucitado y ahora vive. Entonces, lo primero que anuncian los apóstoles después de la vida de Jesús es su resurrección. Bueno, sí, el grande misterio de la pasión y muerte por la cual Él nos obtiene todos los méritos sufriendo por amor nuestro.
y luego la resurrección que confirma todo lo que el Señor había hecho. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen los apóstoles? Contar la historia. ¿Por dónde empiezan? Por la pasión, muerte y resurrección. Pero luego se dan cuenta de que se pueden contar más cosas. Y entonces empiezan a contarnos cómo predicaba Jesús, cómo era su catequesis, cómo eran sus parábolas. Luego han querido añadir todos los milagros que el Señor hizo y ellos iban recordando las cosas que Jesús había hecho. Y entonces fueron predicando también los milagros. Y luego, lógicamente, también hasta los detalles, muchos detalles pequeños que hay en los evangelios. Algunos podríamos decir importantes, otros menos. Entonces, estamos en la segunda etapa de la génesis de los evangelios. Si la primera etapa fue la vida y las obras de Jesús, la segunda etapa la llamaríamos predicación apostólica. ¿Qué hacen los apóstoles? Predican lo que Jesús hizo. Predican también lo que Jesús dijo. Porque, claro, los evangelios, de la misma manera que contienen historia y teología, también de esa misma manera contienen hechos y dichos. Hechos, lo que hizo Jesús, sus milagros, sus obras. También hasta los más, diríamos, banales, si los pudiéramos llamar así. Dice Jesús emprendió una travesía de la Judea, que era la parte sur, hasta la Galilea, caminando y pasando por diversas ciudades. Eso también nos lo cuentan los evangelios. Y entonces los discípulos, en la medida en que van contando la vida de Jesús, se van acordando de muchas cosas que el Señor les había dicho mientras vivía con ellos. Pero ahora lo cuentan con una perspectiva y con una, diríamos, dimensión distinta de la que tenían cuando Jesús vivía con ellos. Porque cuando Jesús vivía con ellos, ellos no se habían dado cuenta de que estaban ante el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucita, ellos dicen, aquí estamos delante de la divinidad, porque solo Dios puede volver a la vida. Y entonces empiezan a contar las cosas con esa nueva luz que les ha dado la resurrección de Cristo, para entender lo que el Señor había dicho. Ahí está. Y entonces, a ver cómo estamos de tiempo, que es más o menos 10 minutos más y acabamos, sí, porque tampoco, cierto, la capacidad de saturación, cuando uno está hablando mucho tiempo, pues siempre limitada. Bien, y entonces los apóstoles empiezan a predicar la vida y las obras de Jesús, porque ¿qué contaban? Lo que el Señor hizo y lo que el Señor dijo. Entonces ellos, como Jesús enseñaba de un modo tan cautivante, sobre todo con las parábolas, a los discípulos no se les olvidaban las parábolas de Jesús, porque cada una tenía un objetivo y tenía unos detalles. El modo también como el Señor terminaba la parábola, capturando al oyente, eso capturó también a los apóstoles y a los que predicaban. Entonces, la segunda etapa de los evangelios, que es la predicación apostólica, ¿qué hizo? Volver a contar la vida de Jesús y repetir muchas de las palabras que el Señor había dicho. Ahora, ¿qué diríamos? Las palabras que los apóstoles predicaban eran exactamente las mismas que dijo Jesús. Nosotros diríamos, no parece demasiado probable. Algunas de ellas sí, pero no necesariamente. Si ellos estaban contando la predicación de Jesús, lo decían con sus propias palabras. Claro, pero, y eso es lo que nosotros conocemos de los evangelios, lo que sí hicieron los apóstoles es que no traicionaron el contenido de lo que Jesús predicaba y decía. El contenido de aquello era auténtico, las palabras eran distintas. Por eso, cuando nosotros leemos los evangelios y nos aparecen las palabras de Jesús,
no necesariamente tenemos que pensar que son exactamente las que dijo Jesús, pero tampoco exageremos. Démonos cuenta que estamos ahora en una época donde la memoria la hemos puesto en un baúl. No la usamos para nada. Yo a veces le decía a mis alumnos, ¿qué tal si hacemos aquí un concurso sobre las tablas de multiplicar? ¿Quién se acuerda? Y a lo mejor algunas de esas se nos escapan, porque claro, antes ejercitábamos la memoria continuamente. Ahora hacemos un clic y el señor Google, aunque no solo Google, también Yahoo y los demás operadores de red, nos dan los datos que necesitamos apretando un dedo. Y entonces nuestra memoria, como cualquier músculo, bueno, no es un músculo, pero es una capacidad humana, se atrofia un poquito, o por lo menos se adormenta. Empieza cuando no le ejercitamos. En cambio en Israel no. El Señor, ¿qué hacía? Hay un profesor, un gran profesor del Nuevo Testamento, era sueco, se llamaba Birger Gerhardsson. Él escribió un libro que se llama La tradición de los evangelios. Y entonces él cuenta cómo era el método rabínico de enseñanza. Los rabinos agarraban un discípulo, le iban explicando las cosas y luego normalmente se lo repetían 3 veces. Y luego lógicamente le pedían al discípulo que repitiera lo que ellos habían enseñado. Y entonces, en los pueblos semíticos, una de las características era que la memoria se ejercitaba continuamente y que efectivamente lo que los apóstoles decían de Jesús era lo que habían conservado en su memoria, bastante fiel a lo que el Señor dijo. Eso sí, aunque lógicamente no tenemos que decir que fueran exactamente las palabras, pero hay algunas palabras de Jesús que a lo mejor en los evangelios aparecen tal y como el Señor las pronunció. Probablemente sí. Un grande estudioso alemán que se llamaba Joachim Jeremías, que murió en los años 80, él era profesor de la Universidad de Gotinga. Pues este hombre escribió un libro que se llama Las verdaderas palabras de Jesús. Bueno, él lo dice en latín, decía las ipsísima verba Iesu. Si tuviéramos aquí un mexicano nos hubiera dicho las mismísimas palabras. Eso es lo que decía Jeremías, las mismísimas palabras de Jesús. Y entonces él, por ejemplo, dice las palabras con las que Jesús consagró el pan y el vino en la última cena. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces Jeremías, que era un gran conocedor de la lengua aramea, porque su papá era el pastor luterano de Jerusalén, en una iglesia que está pegada a la del Santo Sepulcro. Por cierto, es la más bonita porque como la pagan los alemanes, todos los años la limpian y está perfecta. En el otro Jerusalén está un poquito más acabadito, pero bueno. Y entonces, siendo su papá el pastor luterano, él se fue a vivir a Palestina desde chiquito y aprendió a hablar arameo. Y estudiaba el arameo. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró los evangelios e hizo una retrotraducción del griego al arameo. Y algunas palabras le coincidían perfectamente, como si fuera la traducción literal. Entonces él llegó a la conclusión y dice: los evangelios también contienen algunas palabras de Jesús que son exactas, pero muy pocas. Eso sí, no necesitamos más. A nosotros nos basta saber que los apóstoles, cuando Jesús resucitó y ellos empezaron a predicar con la iglesia, ellos hablaban de lo que habían visto y oído. Hoy, por ejemplo, que leíamos en la misa, los sacerdotes, yo por lo menos ya celebré la Eucaristía, y entonces cuando estábamos en la misa, hoy aparece la amenaza de los jefes de los sacerdotes a los apóstoles diciendo: ¿pero qué están predicando ustedes?
Ahora están diciendo que este Jesús está vivo y nos está echando la culpa de que fuimos nosotros los que lo mandamos matar, cosa que era cierta. Pero de todos modos, Pedro ante esa acusa les dice: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Cuando el Señor resucita, los apóstoles se sienten en la necesidad imperiosa de comunicar la vida y las obras de Jesús. Y luego, después de esa etapa de la predicación apostólica, ¿qué pasa? Que hay unas personas, sin duda alguna, que Dios las suscita a que escriban lo que esa predicación apostólica había dicho, o lo que se había plasmado en la predicación apostólica. Y esa es la tercera etapa de la génesis de los evangelios, que se llama la escritura de los evangelios. ¿Cuánto tiempo pasa entre la muerte de Jesús y la escritura de los evangelios? No estamos seguros, pero más o menos un poco más de 30 años. O sea que los evangelios han pasado por una etapa de predicación de unos 30 años. ¿Por qué? Porque según los datos, porque claro, ahora contamos con mucha gente que sabe mucho, y entre ellos los astrónomos. Los astrónomos, como ustedes saben, la Pascua judía cae siempre la luna llena de primavera, que para nosotros es marzo-abril. Este año casi que coincidimos. La Pascua judía cayó el jueves, que era el día que mirábamos al cielo y veíamos la luna completa. Ahora empieza ya a disminuir un poquito. Pues bien, luna llena, en esos años hubo solo 2 días en que el plenilunio, la luna llena, cayó de sábado, que es lo que nos dice San Juan, que cuando Jesús murió, los sumos sacerdotes no quisieron ir al pretorio de Pilato porque se contaminaban y no podían comer la Pascua esa noche, que empezaba la Pascua. Entonces, un sábado de luna llena hay solo 2 posibilidades. El año 30, que cayó 7 de abril, que este año coincidió con la judía, que fue el 7 de abril, y el año 33. Luego ya el siguiente salto es al año 40, pero ya es difícil pensar que Jesús haya vivido 45 años. Aunque no sabemos exactamente cuántos años vivió, el único dato que tenemos es de San Lucas, que también era muy buen historiador, y él procuraba decir los datos que conocía. Y entonces dice: cuando Jesús fue bautizado, tenía alrededor de 30 años, no dice 30, dice alrededor de. Hay que pensar que en Oriente son muy aproximativos, o sea, podía ser perfectamente 28 o 32, o 27 o 33, 2 o 3 años más o menos, es perfectamente admisible, y es lo que dicen los estudiosos. Entonces, nosotros sabemos que probablemente el Señor nació, y esa es una de las cosas más sorprendentes, porque uno dice, si yo les pregunto, la mayoría de ustedes me dirá: ¿cuándo nació Jesús? Dice, en el año 0, porque estamos en el año de la vida cristiana, ¿no? En la cuenta del cristianismo. Pues no, señor, porque tenemos un dato, y es que Herodes, el rey, murió en el año 4 antes de Cristo. Lo dice un historiador judío, Flavio Josefo, que dice que había un eclipse de luna especialmente llamativo, y ese eclipse de luna ocurrió en la primavera del año 4 antes de Cristo. Y Herodes manda matar a Jesús, por lo tanto Jesús ya había nacido. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Jesús haya nacido en el año 5 antes de Cristo? Si Cristo es Él. Pues sí, porque hubo un estudioso, un monje del siglo VI llamado Dionisio el Exiguo, que para hacer el cálculo de la era cristiana, que es la que tenemos nosotros, se equivocó de 5 años, de 4 en realidad. Y entonces puso nacer a Jesús, puso el año 0 cuando Jesús ya tenía entre 4 y 5 años. No sabemos exactamente. Entonces nosotros sabemos que el Señor muere alrededor de 34 o 35 años, que es con el tiempo de su vida pública. Pero eso en realidad importa poco,
porque es un dato, tenemos unos datos históricos incontrovertibles, y entre ellos la muerte de Herodes. Y no solo, cuando Herodes muere, su hijo Arquelao toma el poder de Judea, y eso está en las crónicas del Imperio Romano que tenía el gobernador de Judea allí. Y tiene las fechas que fue del 4 antes de Cristo hasta el 6 después de Cristo, Arquelao gobierna Judea. Pero bien, cierro el paréntesis y volvemos a los evangelios. Entonces, Jesús probablemente muere en el año 30 después de Cristo. Y el primer evangelio del que tenemos nosotros datos probablemente se escribe entre el año 64 y 67, que es San Marcos. O sea, entre 34 y 37 años. No más de 40, en eso coinciden los estudiosos, pero tampoco, si diríamos menos de 30, probablemente no. Entonces, ¿eso qué ha permitido? Ha permitido que la predicación apostólica se extendiera por todas partes, donde comenzaban a contar, primero que todo, el misterio de la pasión, muerte y resurrección, y luego tantos detalles de su vida que son los que contienen los evangelios. Entonces, cada evangelista empieza a escribir lo que él o escuchaba a los apóstoles, o algunos de los evangelistas también, nos dice la tradición, fueron apóstoles. Entonces empiezan a escribir lo que oyeron de Jesús y lo que vieron. Y entonces aparecen 4 evangelios, cada uno con sus características. De Marcos sabemos que escribe en Roma. Y probablemente, ¿quién estaba en Roma? San Pedro. Y San Pedro predicaba. De hecho, San Ireneo, siglo II después de Cristo, nos cuenta que Marcos escuchó la predicación de San Pedro y la puso por escrito. Además dice Papías, antes de Ireneo, dice, y Marcos escribió en desorden, dice, como si fuera pecado, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque cuando uno habla y predica, lógicamente no dice las cosas en un orden perfectamente cronológico. Y si Marcos escuchó la predicación de San Pedro no quería ser tampoco un calendario perfecto que iba contando la vida de Jesús con detalles y meses y días, no, fue contando la historia de Jesús a su modo. Y entonces probablemente el evangelio de San Marcos es el primero. Aunque hay gente que me diría, pero ¿cómo? Si el primer evangelio que figura es Mateo, y sabemos que Mateo fue discípulo de Jesús, ¿cómo es posible que Marcos, que no fue discípulo de Jesús, sea anterior? Pues que el evangelio de Marcos no es el de Marcos, es el de Pedro. Y ahí está la característica probablemente que nos dice que el primer evangelio fue San Marcos, porque es además el más escueto, el que dice menos cosas en cierto modo y el más rico en la narración. ¿Por qué? Porque en el fondo Marcos, como todos los evangelistas, pretendía demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en Él, es decir, creamos en Cristo. Entonces, junto con Marcos, ¿a quién escribe? Probablemente a un grupo de cristianos de origen pagano, no eran judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Marcos explica las cosas. Por ejemplo, el Señor llega a casa de un fariseo y le dicen, ¿por qué no te has lavado las manos? No, lo ven comer. Y le dicen, ¿por qué no se lava las manos antes de comer? Entonces Marcos dice, porque es que los judíos cuando van a comer siempre se lavan las manos, y cuando llegan a casa se lavan los pies, y cuando tienen que comer, después de comer, lavan las ollas y los utensilios y todo para que quede limpio. Eso, si uno es judío, no necesita que se lo expliquen. Si Marcos lo explica es porque su público no era judío. En cambio Mateo, que tiene el mismo episodio, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? No dice nada. ¿Por qué? Porque Mateo escribió su evangelio para cristianos que provenían del judaísmo. Cuando Jesús muere y resucita, la iglesia se conforma de 2 grupos de personas: los judíos que creen en Jesús como el Mesías prometido y lógicamente creen en todas las profecías que hablaban de Jesús, y luego la gente que venía del paganismo y que no sabía nada, pero que
con San Pablo, empiezan a oír hablar de Jesucristo nuestro Señor y creen en Él. Ellos lógicamente ya no vivían ninguna de las costumbres judías, ni la dieta, ni la circuncisión, ni nada de las costumbres que los judíos practicaban. Ellos ya entran al cristianismo, diríamos, por una vía directa. Entonces, Marcos escribe para paganos que se convierten. Lucas también. Lucas es quizá el que más defiende el hecho de que son paganos. Les cuento un pequeño episodio, aunque ya hoy estoy acabando. ¿Qué dice Lucas? Dice, por ejemplo, bueno, en realidad no lo dice, porque Mateo y Marcos nos dicen que el Señor llega a la zona del norte, lo que es ahora el Líbano, dice, a la zona de Tiro y Sidón, y le aparece una mujer originaria de allí que le dice: Señor, cura a mi hija que está con un demonio. Bueno, demonio a veces decían también una enfermedad, epilepsia, o a veces era demonio de verdad, había que distinguirlo. Y el Señor dice: no, porque yo he sido enviado solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces, cuando se le acerca a la mujer, Él le dice: no se puede quitar el pan de la mesa y dárselo a los perros. Uy, una frase muy fuerte. Le dice: claro, tú eres pagana, primero lo mío va a los judíos. Pero la mujer deja desarmado al Señor, que le dice: sí, Señor, pero los perritos sí que pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor se queda tan sorprendido de aquella mujer que le dice: ¿qué fe tan grande tienes? Tu hija está curada. Y se la cura. Entonces, pero claro, eso es una frase muy ofensiva para los paganos. ¿Qué hace San Lucas? Omite el episodio, no aparece en su evangelio. Porque dejaría mal a los paganos. O sea que ustedes ven que cada evangelista piensa su libro teniendo en vista la comunidad donde se encuentra y la comunidad a la cual lo va a mandar, porque cada evangelio está dirigido a una comunidad concreta. Y luego viene San Juan, que es el último evangelio, que se sabe, porque nos lo dice San Ireneo, año 180, que cuando San Juan escribe ya estaba muy viejo. Y probablemente cuando uno lee San Juan se da cuenta que él ya sabe lo que los otros evangelios decían. Entre otras cosas porque prácticamente no cuenta ningún episodio que aparece en los otros tres. Cuenta sus propios episodios. Y luego, por otra parte, San Juan nos presenta unos diálogos y unos milagros de Jesús que ningún otro evangelio nos lo presenta. Entonces es un evangelio único, efectivamente. Yo a veces, cuando ustedes sabrán, bueno, las personas, ustedes tan jóvenes todos, seguro que no conocen, o a lo mejor lo hayan visto, un film de un grande regista italiano que se llamaba Franco Zeffirelli, murió hace unos 5 años. Él tenía un libro una película que se llamaba Jesús de Nazaret. Entonces, esa película, es increíble porque va contando cosas de Jesús, pero la característica que tiene es que Jesús está continuamente mirando al cielo y hablando con el Padre. Parecería que no toca la tierra, que va como pasando a 30 centímetros. Un Jesús muy divino y poco humano, por decir así. En cambio, en el año 2000 salió otro film de Ettore Bernabei, de la Lux Vide italiana, con un artista americano que se ha hecho famoso, que es Jeremy Sisto, que se llama Jesús. Y entonces allí aparece un Jesús completamente distinto. Un Jesús que se pone a comer con los apóstoles y de pronto le dice a Pedro: oye, Pedro, le da una palmada en la espalda y dice: vamos a bailar. Y se ponen a bailar. Es divertidísimo el film, pero efectivamente lo hace a uno ver quién es Jesús, un hombre como nosotros. Entonces yo diría, el film de Bernabei se parece más a los 3 primeros evangelios. Un Jesús muy humano que va tocando la tierra por todas partes. El Jesús de San Juan se parece más a Zeffirelli, uno que está hablando con el Padre y que va contando las cosas. Bueno, y yo aquí me paro porque si no seguiría hablando y ya creo que he llegado. Deben estar ustedes un poco cansados. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Bernardo.
Agradecemos infinitamente esta masterclass que hemos tenido el día de hoy para comprender desde la realidad, desde la historia, desde una perspectiva distinta los evangelios. Estamos muy agradecidos por ello y gracias a todos los presentes por tomarse de tiempo. Vamos a hacer un lapso de preguntas y respuestas, para preguntas que tengan para realizar al padre Bernardo Estrada Barbier. Permiso. Padre Bernardo, buenos días. Muchas gracias. Mire, ¿qué opina de la serie The Chosen que está en Netflix? Bueno, efectivamente, cuando uno lee The Chosen o la ve, se da cuenta de que tiene mucho que ver con la realidad de la vida de Jesús. Ellos han ambientado muy bien la comunidad judía, el ambiente semítico que tienen los evangelios. La figura de Jesús y sus apóstoles viene presentada con bastante respeto. Yo creo que efectivamente es un film o una serie que nos puede ayudar bastante a conocer la vida de Jesús y sobre todo si nos pica la curiosidad para que leamos un poco más los evangelios. Efectivamente yo creo que es una serie de gran utilidad. No sé los episodios que ustedes han visto, pero sí, son muy útiles y yo pienso que ayudan mucho a conocer un poco la figura de Jesús. Buenas. Buenas. ¿Por qué la Biblia es relevante para la actual generación, ya sea para los que tienen o no tienen fe? O sea, ¿por qué es relevante para la actual generación en este mundo moderno? Claro. Bueno, en realidad la Sagrada Escritura es el texto que contiene la revelación. Eso quiere decir que es lo que Dios nos quiso comunicar a todo el género humano, las mujeres y hombres que habitamos nuestro planeta y que lo hemos habitado en toda la historia de la humanidad. Dios quiso dejarnos un mensaje que fuera permanente, pero además es un mensaje que tiene unas coordenadas históricas. El mensaje es permanente, pero fue comunicado en una época determinada de la humanidad. Entonces nosotros podemos decir, podemos ciertamente creer en la Biblia que contiene la revelación, pero necesitamos, cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, y sobre todo los del llamado Antiguo Testamento, es decir, la Biblia judía, entonces buscar las coordenadas históricas o el momento, las costumbres y el ambiente sociocultural en que ese libro fue escrito. Claro, antes de entrar aquí alguien me decía, oiga, ¿y Moisés cuando hizo las tablas de la ley las hizo en jeroglíficos egipcios? Bueno, yo no lo había pensado, pero puede ser probable, efectivamente, porque Moisés hablaba egipcio, él era egipcio, se había criado, le habían salvado la vida sacándolo del río y entregándoselo a la hija del faraón que lo había criado como un personaje real. Entonces lógicamente que Moisés hablaba egipcio. El pueblo de Israel que hablaba probablemente también egipcio, porque había estado allí 3 o 4 generaciones, bueno, mucho más. Se dice que duró, sí, Jacob unos 400 años en Egipto antes de pasar a la tierra de Canaán. Entonces, claro, hay que entender el ambiente y la cultura y las circunstancias de cada libro de la Biblia para poderlo entender. ¿Querías aclarar algo más o no? Ah, muy bien. Sí. Así allí. ¿Alguna sí. otra pregunta por acá? Padre, disculpa. Padre, nada, muchísimas gracias por su charla, estuvo buenísima. Me gustaría hacerle muchísimas preguntas, pero bueno, me quedo con una final. Porque usted dice que el Evangelio de San Juan es, digamos, el más humano, hace esa analogía con la película de Jesús de Nazaret, cuando hay momentos, desde mi perspectiva, tan humanos. Por ejemplo, cuando San Juan se recuesta en el pecho del Señor, Señor, ¿quién es? O sea, es un momento súper humano, ¿no? Entonces me gustaría que quizás extendiera un poquito en esa parte.
Claro, sí, efectivamente. Juan, muy buena pregunta. Juan es un evangelio de contrastes, pero totalmente. Juan se da cuenta de que ningún evangelio ha proclamado la divinidad de Jesús de un modo claro, y él lo hace. Es el único evangelio donde Jesús dice, el Padre y yo somos lo mismo. Oh, caray, hablando de Dios de esa manera. Es el único evangelio donde nos dice que Dios es tres personas. Es el único evangelio donde se habla claramente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo, sino del modo como se relacionan y como están uno con otro. El Padre y yo enviamos al Espíritu. Dice, el amor del Padre y el amor del Espíritu es el mismo que yo tengo. O sea, tiene unas declaraciones donde nos abre el misterio de Dios que ningún otro evangelio nos lo hace. Pero al mismo tiempo, en cierto modo, también es el más humano. Es el único evangelio que nos dice el verbo se hizo carne, no dice persona, dice carne humana. Es increíble. Y claro, efectivamente nos cuenta una serie de detalles humanos que otros evangelios no tienen. Porque efectivamente, como decía antes, Juan es un evangelio de contrastes. Entonces, mientras en los evangelios sinópticos, que se llaman los otros tres, nosotros tenemos la vida de Jesús narrada de un modo más o menos parecido y que nos cuenta muchos detalles de su vida. Sin embargo, en Juan aparece una serie de detalles que los otros no tienen. Por eso decía, habiendo escrito quizá unos 30 o 40 años después del último evangelio, o quizá 20 o 30, ¿cierto? Él ya ve las cosas que nos quiere contar y que los otros no han presentado. Y entre ellos, como Juan se encuentra con una corriente teológica, porque se calcula que San Juan muere hacia el año 100. O sea, hay una crónica cristiana que nos dice que el emperador Domiciano intentó matar a Juan. Domiciano muere en el 95. Claro, porque es el tercero de los emperadores Flavios. Primero Vespasiano, que dura hasta el 70 más o menos. Luego Tito, hasta el 85, y del 85 al 95, Domiciano. Domiciano quiere matar a Juan. La tradición dice que lo metió en una olla de aceite hirviendo y que no le pasó nada. Entonces, para quitárselo de encima, lo desterró a una isla del mar Jónico, la isla de Patmos, al lado de lo que es, bueno, es una de las islas turcas ahora, y allí murió. Pero ya por lo menos el año 100, porque si él huye de Roma en el 90, antes del 95, ¿sí? Más o menos, estamos con que él escribe su evangelio ya muy tarde y entonces va reflexionando. Pero nos cuenta también unos detalles de Jesús únicos. Es el único evangelio que nos dice que Jesús llora cuando ve que su amigo Lázaro ha muerto. El único que nos dice que Jesús estaba muerto de sed cuando iba para el norte y pasa por un pozo de agua y pide agua. Pero al mismo tiempo es el evangelio que nos revela el gran misterio de Dios, lo desvela que otros no nos han contado. Pero sí, tiene razón. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardo, por su exposición. Alguien dijo que cuando uno reza, uno habla a Dios, en cambio cuando uno lee las Sagradas Escrituras es Dios quien nos habla, ¿no? ¿Cómo podemos combinar para mejorar nuestra vida de oración? Pues que haya ese diálogo donde hablamos, pero también escuchamos la palabra del Señor, ¿no? Efectivamente, sí. Porque cuando nosotros rezamos hablamos con Dios, pero cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Es cierto que nos habla también en los libros del Antiguo Testamento y de la Biblia, sobre todo la Biblia de Israel, pero donde más nos ayuda es leyendo la vida de Jesucristo. Porque claro, nosotros vemos que los apóstoles se acercan al Señor porque San Lucas, por ejemplo, que es el evangelio que más nos dice que Jesús rezaba, nos dice que una noche Jesús se subió a un monte y pasó toda la noche rezando. Todos los discípulos por la mañana se quedan tan boquiabiertos que le dicen al Señor: Señor, enséñanos a rezar como Juan enseñaba a sus discípulos, que Juan el Bautista también enseñaba. Y entonces el Señor les enseña el Padre Nuestro.
la oración más perfecta que un cristiano puede decir. Eso es solo un detalle, pero efectivamente, cuando el Señor está para morir, por ejemplo, su oración en el huerto de los olivos, la que escuchamos la semana pasada, esa confianza en Dios, el miedo a la muerte, porque Jesús tenía miedo a la muerte. Si la vida es un don muy precioso, bueno, el más precioso que existe sobre todo en nuestro planeta y en todo el universo. Somos los únicos seres que podemos hablar con Dios. Y entonces Jesús se agarraba a la vida como cualquier ser humano normal, pero al mismo tiempo se daba cuenta que debía dar su vida para salvarnos. Y entonces pone en juego ese contraste. Yo creo que para mejorar nuestra vida de oración hemos, ante todo, invocar al Espíritu Santo. Cuando uno se pone a leer el Evangelio, le pide al Espíritu Santo que lo ilumine, porque Él fue el que lo mandó a escribir, o sea que Él es el que nos dirá cómo entenderlo, en cierto modo. Y entonces, junto con eso, intentar meterse en el texto y esperar que el Señor nos explique un poco, que pongamos esa actitud de apertura y de diálogo con Dios, y yo diría, el Señor pone el resto. Aló. Padre, yo quisiera saber, en torno también a reflexiones éticas de los evangelios en el actuar del día a día, habló más en el sentido histórico, de cómo cuenta la vida de Jesús y la revelación, pero también cómo lo podemos tomar un ejemplo también de humanidad y de cómo actuar mejor. Al principio comentó que Dios se hace hombre y toma la naturaleza humana, y hoy, precisamente como el debate filosófico hoy en día en estas cuestiones muy posmodernas, es que no existe una naturaleza humana. Entonces, ¿cómo podemos reivindicar ese humanismo a través de la ética y de la referencia que nos da el Evangelio? Claro. Bueno, por una parte, es innegable que la Biblia nos presenta una serie de principios éticos. Los más importantes, los 10 mandamientos, están escritos en uno de los libros, el libro del Éxodo, y luego viene repetido en lo que se llama el Deuteronomio, que en griego significa segunda ley, se vuelve a repetir y nos repite los 10 mandamientos. Ahora, entonces, nosotros podríamos pensar, eso es un condicionamiento histórico que no se puede aplicar en nuestra época. Pero claro, considerando los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que tocan la verdadera esencia de la naturaleza humana, lo que es el comportamiento humano ordinario, el de cada día, en el cual se habla, por ejemplo, del amor del hombre y la mujer para generar una vida y una familia y poder educar los hijos. Por eso la Biblia prohíbe el adulterio, por ejemplo. Luego, el respeto de la vida humana, porque cada vida es un reflejo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia además nos lo dice, Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios, es decir, con las mismas cualidades que Dios tiene, aunque las nuestras son más limitaditas, inteligencia y voluntad para conocer y para amar. Entonces, el respeto de la vida humana, por ejemplo. Luego, el respeto de la propiedad, el no hurtar si no se tiene. Bueno, hay gente que en un caso de necesidad puede tomar algo y si después lo puede restituir, lo hace. Pero efectivamente también la ley natural, esa es una expresión que ahora algunos prefieren no usar, porque si nos chocamos con el concepto de ley natural, tenemos que aceptar una serie de preceptos mediante los cuales la naturaleza humana puede perfeccionarse. Ahí está el secreto de la ética cristiana. O sea, el Papa San Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor. Y el que dice, ¿cuál es el objetivo de la ética cristiana? Imitar a Jesucristo. ¿Por qué motivo? Dice, porque en la medida en que una persona vive los preceptos que Jesucristo enseñó, claro, no he pasado todavía al Nuevo Testamento, hay un documento, unos capítulos del Evangelio de San Mateo
importantes porque enlazan la enseñanza de Jesús con los 10 mandamientos y se llama el Sermón de la Montaña. El Señor allí predicó una serie de preceptos. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, los preceptos morales no son una carga que el Señor nos ha echado encima y que dice, hay que vivirlos porque yo lo digo y basta. No, los preceptos morales es el camino que Dios nos ha dado para que perfeccionemos nuestra propia naturaleza. Dice, tú quieres vivir tu vida humana en un modo, el mejor modo posible. Aquí tienes las normas con las cuales te perfeccionarás. Ahora la gente ve la moral solo como una carga, o la ética, solo como una carga y no como un potencial que llevamos dentro para perfeccionarnos y ayudar a los demás a perfeccionarse. Ahí está el secreto de la ética. Entonces hay que mirarlo de esa manera, a pesar de que ahora, lógicamente, hay mucha gente que ante los preceptos de la ley moral quieren verlo solo como unas obligaciones sin sentido, sin pensar que aquello en realidad va mejorando y va complementando el ser humano hasta parecerse cada vez más a Cristo, porque en el fondo, claro, por un lado hay que distinguir la ética, que diríamos que es el principio humano sin considerar la revelación, y por el otro lado las enseñanzas de Dios que perfeccionan esa ética y nos ayudan a elevarla para mejorar. Sí. Padre, yo tenía también otra pregunta. Sí. Es un poco más por curiosidad también, ¿no? Pero ¿por qué en la Biblia no se profundiza, por ejemplo, en el personaje de la Virgen María? Que a mí en lo personal me llama muchísimo su figura y su feminidad, pero es como curioso que a pesar del papel tan importante que tuvo, realmente no la muestran tanto. O sea, es como un personaje muy, muy curioso y muy interesante, y me llama mucho la atención eso, porque entiendo que el foco de los evangelios es la vida de Jesús, pero entiendo que estos personajes también tuvieron una influencia muy importante en su vida. Entonces, particularmente el personaje de la Virgen María me llama muchísimo la atención. Sí, sí, efectivamente. Es más, bueno, San Lucas nos presenta el capítulo 1 de su evangelio cuando ya probablemente había escrito todo el resto del evangelio. Y entonces quiso también hablarnos de los orígenes de Jesús, también humanos. Y entonces aparece la figura de María. Pero efectivamente, si los evangelios tenían como objetivo contarnos la vida de Jesús, en principio sí, el papel de su madre es importante, pero no se consideraba fundamental para el mensaje del reino, o por lo menos no lo habían tenido en cuenta suficientemente. En el momento en que San Lucas nos cuenta lo que se llaman los evangelios de la infancia, los 2 primeros capítulos, pone de relieve la figura de María y su papel esencial en la redención. Pues imaginémonos, el Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre si no hubiera sido por María. O sea que la Iglesia después se ha encargado de potenciar teológicamente esa realidad, la realidad de la Virgen y su papel en la redención. De tal manera que no hay nadie que haya colaborado en el plan de salvación de un modo tan claro. Y sorprendentemente, volvemos a Juan. Juan es el último evangelio que se escribe y él se da cuenta de que el papel de María, como dice usted, pasaba un poquito discreto en los evangelios. Entonces quiere contarnos un poco más y nos cuenta nada menos que la escena de la cruz, cuando Jesús está muriendo, y nos dice que estaba allí su madre, que estaba su madre María y un discípulo, el que amaba a Jesús, y entonces nos le entrega por madre. Efectivamente, Juan es el que sabe resaltar la figura de María, sin contar, por ejemplo, el episodio del milagro de las bodas de Caná, donde también María interviene. O sea que efectivamente, aunque es una figura que en los evangelios no ocupa el papel de protagonista, sin embargo, Dios nos ha dejado en esa revelación lo suficiente para que nos demos cuenta de que después de Jesús viene María, porque es la persona de la que Dios se sirvió para traernos al Hijo de Dios al mundo. Claro. Bien, tenemos 2 últimas preguntas por acá.
Permiso. Hola, padre, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Sé que los apóstoles llevan la palabra de Dios y aunque usted dice que obviamente ellos no dicen las palabras exactas, son fieles a sus enseñanzas y a lo que él quería predicar. En ese caso, la Biblia, o sea, el autor de la Biblia, ¿son los apóstoles o es Dios? Porque la escriben ellos, pero Claro. son las palabras y son las enseñanzas de Dios. Entonces, ¿quién sería el autor? Sí, el Concilio Vaticano, cuando nos habla de la Biblia, dice: la Biblia es un conjunto de libros que, inspirados por el Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido entregados a la Iglesia. O sea que el autor principal, podríamos decir, de la Biblia es Dios, porque Él es el que ha suscitado y el que ha movido a esas personas a escribir. Pero al mismo tiempo, como la Biblia es toda de Dios y toda de los seres humanos, de los autores, porque eso es lo que dice también el concilio, la Biblia es tanto de Dios como del el que lo escribió, y es de uno y de otro, inseparablemente unidos. Entonces lo más sorprendente de la Biblia es que Dios, en cierto modo, permite que los defectos humanos se transcriban también en la persona que lo ha escrito, porque los seres humanos somos imperfectos. Y entonces a veces hay repeticiones, por ejemplo, como si el autor de la Biblia no se hubiera acordado de que ya había contado la historia y la vuelve a contar. Por ejemplo, la historia de David, la cuentan 2 veces. Claro. Muchos de los episodios de Israel también los cuentan 2 veces. En los evangelios alguna cosa es repetida, ¿sí? Pero hay unos diálogos que es cierto, el Señor lo pudo tener varias veces, pero sorprendió un poco. Entonces, eso hace ver que efectivamente, como dice el Concilio Vaticano, Dios nos quiso transmitir a través de los escritores sagrados todo lo que Él quiso y solo lo que Él quiso. Y ellos, como verdaderos autores, nos entregaron la palabra de Dios. O sea que, como siempre, en nuestro conocimiento de la Biblia jugamos con esos 2 aspectos. La Biblia es de Dios, la Biblia es de los hombres. Y uno dice, pero es más de uno que de otro. Bueno, ciertamente Dios es Dios, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos ese libro, podemos decir los verdaderos autores son los que lo escribieron y Dios mismo que los inspiró. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya nos decían que era la última pregunta. Perdón. Me dieron la última. Bueno. Padre, los manuscritos de Qumrán han agregado algo a la historia de la escritura, de cómo se escribió la Sagrada Escritura. ¿Han dado datos nuevos? ¿Hay cosas nuevas allí? Sí, nos ha dado mucho, porque como ustedes saben, en el desierto de Judá, en el año 1947, se descubrieron una serie de manuscritos en una zona desértica, lo que era muy bueno, porque si es desierto no hay humedad, y si no hay humedad los documentos no se dañan, porque el agua es el peor enemigo, en cierto modo. Bueno, entonces, en Qumrán descubren primero que todo una serie de manuscritos hebreos. Tengamos en cuenta que el primer texto hebreo que se conservaba antes de aquello era del siglo X, la que se conocía como la Biblia de Alepo, una ciudad siria, y otra Biblia que se llama el Código de Leningrado. Ahora se ha vuelto a llamar San Petersburgo, menos mal, pero bien. Ahí se encontraba del siglo X. De pronto en Qumrán se descubre el libro de Isaías completo, escrito en hebreo, siglo I antes de Cristo. 12 siglos se salta en un solo momento. Luego, hay unas cuevas que contienen también textos griegos. Y esos textos son muy interesantes porque incluso, ¿sí? Parece que, bueno, eso se discute mucho, pero hay textos de la época de los evangelios. O sea que Qumrán nos ha enriquecido, por una parte, con una serie de textos hebreos, sobre todo de la Biblia. En Qumrán aparecen todos los libros de la Biblia menos 2.
El único que no aparece es Esther y el otro, a ver si me acuerdo, sí, el libro del Eclesiástico. Todos los demás tienen frases citadas en los documentos de Qumran. Pero claro, hay que tener en cuenta que Qumran era una comunidad disidente. Ellos se habían escapado de Jerusalén porque ya consideraban que el templo había sido profanado, porque había una familia, la de los asmoneos, que había tomado el sacerdocio para sí misma, cuando el sacerdocio tenía que ser siempre de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Y por lo tanto, era un sacerdote que había usurpado el poder y se había quedado con el sacerdocio sin pertenecer a esas familias. Ellos consideran que el templo con eso había sido profanado y que por tanto había que dejarlo, y se fueron a vivir al desierto. Entonces crearon una propia comunidad. El libro más importante que tiene Qumran se llama el Serek, la regla de la comunidad. Allí está. Y luego tiene una serie de libros, por ejemplo hay uno que se llama Las Acciones de Gracias, otro se llama Documento de Damasco, y ahí van citando textos de la Biblia de tal manera que toda la Biblia prácticamente está recogida en los textos de Qumran, lógicamente fragmentos, y en el caso de Isaías, el libro completo y además 2 veces. O sea que es efectivamente, ha significado para los estudios bíblicos algo verdaderamente fundamental. De todos modos hay que tener en cuenta que su interpretación de la Biblia no siempre es la correcta, porque ellos ya se oponían al judaísmo oficial de Jerusalén. Entonces muchas veces al interpretar la Biblia, como decimos, llevaban el agua a su molino, la llevaban allí y la interpretaban. Pero efectivamente sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Bernardo, muy agradecido.